7 minutos. Damos la bienvenida al doctor André Benavides, él es experto en Derecho Constitucional. Doctor Benavides, muy buenos días. Acabamos de pasar un largo feriado en Ecuador, pero un feriado trágico, mientras en días recientes magistrados de Ecuador han hecho un llamado al gobierno nacional sobre importantes derechos que deben ser observados, entre ellos la presunción de inocencia. ¿Cómo interpreta usted que portavoces del Ejecutivo atribuyan públicamente a través de redes sociales o participación en medios de comunicación culpabilidades antes de una sentencia, considerando que la presunción de inocencia es un principio constitucional y una garantía ciudadana? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para toda la audiencia de Antena 1. Creo que estos comentarios que se han realizado por parte de funcionarios del Ejecutivo llaman profundamente la atención, principalmente porque están dando un mensaje que de alguna manera coacciona a los jueces en sus decisiones, en sus actuaciones jurisdiccionales. Decir que los jueces se tienen que enderezar, más bien parecería que los jueces se tienen que alinear políticamente. Y eso genera más preocupación cuando en renglón seguido un tribunal de jueces anticorrupción terminan siendo suspendidos debido a que aceptaron un recurso de apelación en lo que tiene que ver con el caso del señor Aquiles Álvarez. En ese orden de cosas, si es que usted es un juez bueno, un juez probo, un juez honesto, si es que usted eventualmente falla en contra de determinada línea política, pero falla en derecho, lo que le va a ocurrir en el mejor de los casos es que puede ser destituido por error inexcusable. En el mejor de los casos, se preguntará la audiencia, ¿por qué? Porque en el peor de los casos lo que puede pasar es que se abra un proceso penal en su contra y eso puede terminar ¿en qué? En privación de libertad. En ese sentido, es claro que de alguna manera este tipo de comentarios lo que pueden ocasionar es que se esté comprometiendo la independencia externa que debe tener la función judicial. ¿Cómo entender, doctor Benavides, estas posiciones extremas que vienen desde el propio Estado, desde lo público, desde sus funciones? Por un lado, desde el Consejo de la Judicatura se aprueba un protocolo que permite reemplazar la imagen real del juez por una representación gráfica digital en casos de alta complejidad y riesgo, es decir, proteger su identidad. Mientras, por otra parte, el ministro de Interior, John Reinberg, por ejemplo, tiene una campaña de revelar nombres de jueces y fiscales que fallen a favor de criminales detenidos por la policía. Aquí hay que tomar en cuenta un primer elemento. Es claro que existe cierto tipo de amenazas en contra de funcionarios judiciales. No me refiero solo a jueces, sino también secretarios amanuenses y fiscales. Y es oportuno que el Estado debe dar protección a los operadores de justicia, principalmente cuando las mafias, los GDOs y ciertos grupos económicos y políticos han intimidado, han extorsionado, han amenazado a los jueces. Que por ahí una alternativa que se ha presentado en los últimos días es justamente este protocolo para que jueces puedan utilizar en lugar de su imagen avatares. En cierta forma puede ser justificable. De hecho, estaba revisando que en el año 2023, en un tribunal en Colombia,
que estaba sustanciando una causa de tránsito, se utilizó el metaverso para hacer una diligencia judicial. Sí, se hizo la audiencia, todo, pero a la final del día, si usted usa un avatar, eso no significa que el delincuente, el extorsionador, el vacunador, el GDO, no vaya a hacer la investigación correspondiente para poder llegar a ingresar o acceder a los datos de determinado juez. Sí, puede ser el juez hoy, O sea, Juan es una Piguave. previsión insuficiente. Exactamente, porque mire, supongamos que le toque en la causa el juez Juan Piguave. Tal vez no le va a ver a él físicamente como es, sino que lo va a ver con un avatar. Por eso no significa que el delincuente se va a meter en el Facebook, en el Instagram de ese juez para ver con quién es. O por último, ahora que la ley de acceso a la información pública permite de alguna manera ver quiénes son los que participan en determinados procesos de selección, va a saber dónde vive el determinado juez. E inclusive, estimado Gustavo, como está tan eh, podrido el sistema, usted tranquilamente, si tiene ahí un policía amigo, le dice, oye, nombres completos de tal ciudadano y te pasa el reporte completo, incluso con la foto. Entonces, ¿de qué te sirve tener un avatar? Cuando también existen ciertos elementos de la policía que te van a permitir saber dónde vive, dónde está y cuál es la foto del juez. Entonces, a la final del día, esto no es que va a garantizar la seguridad, la intimidad, la protección que van a tener jueces y fiscales, o jueces en este caso, si es que existen otros mecanismos donde tranquilamente se puede llegar a obtener esa información. Doctor Benavides, es indiscutible que el gobierno presiona al sistema judicial. Hemos visto en estos últimos tiempos allanamientos, sanciones a jueces, ministros que de alguna manera intimidan a los jueces mediante además despliegues militares de interferencia política. No obstante, en todo este contexto, a través de esta emergencia judicial, se busca designar, si no me equivoco, a 700 jueces bajo este régimen de emergencia, y esto también ha venido a generar muchísima preocupación sobre cuál va a ser el proceso, quiénes van a ser estos jueces, cuánto tiempo van a estar estos jueces. Se presume que será temporal, pero ya sabemos cómo es en este país la temporalidad. Mire, ese es otro problema grave que tenemos en la administración de justicia. No es menos cierto que tenemos un déficit a nivel nacional importante de jueces, en todas las materias, en todos los niveles. Y tampoco es menos cierto que tenemos un déficit de fiscales. Pero si tenemos un déficit de operadores de justicia, eso no se soluciona con los denominados jueces temporales o jueces golondrina, que entran y salen solo para ese momento, cuando en realidad la carga procesal no solo es una cuestión de las deficiencias que tiene la Administración de Justicia en la parte operativa, porque los jueces, los operadores de justicia, los amanuenses, los funcionarios judiciales hacen lo que mejor pueden, pero lastimosamente la carga procesal impide que justamente los procesos avancen o sean resueltos dentro de un término, dentro de un plazo razonable. Pero esto se debe también por varios factores como el crecimiento demográfico. Entonces, si tenemos mayor población, lo que tú necesitas, ¿qué es? Mayor número de jueces. Entonces, en este momento, ingresar a la Administración de Justicia nuevos jueces para resolver, para salir de un problema que estamos viviendo en este momento, significa que mañana se va a descongestionar el aparataje jurisdiccional, pero luego vamos a volver a lo mismo porque vamos a quedar con el mismo número de jueces. Eso por un lado. Y por otro, tenemos otro inconveniente, que estos jueces temporales a la final del día no es que si bien es cierto, sí están ejerciendo un cargo público, sí, pero no les importa el tema de la carrera judicial, el de cuidar su permanencia, el de cuidar su, su,
su rol como jueces, su cargo como jueces, porque dicen, bueno, es un cargo de un año. Es un cargo de un año donde pueden despachar, sí, pueden ayudar, pero también es un año donde malos elementos que se van a filtrar van a decir, bueno, tengo un año para hacer cierto tipo de actuaciones que son contrarias a la Constitución, a la ley, pero voy a incrementar mi patrimonio. Y eso lo que ocasiona que es, sí, tengo un año para hacer dinero, porque a la final del día si quieren destituirme, que me destituyan. A la final ya no soy juez. Si me quieren seguir un error inexcusable, no importa, porque igual ya no voy a ser juez. Entonces también se dan ese tipo de falencias porque se va a crear este tipo de, de jurisdicciones que a la final del día no van a dar la importancia que se merece, a diferencia de jueces que son de carrera jurisdiccional. Y ya tenemos algunos ejemplos, hace ya más de 10 años, cuando estaba el señor Yalc, que también se crearon estos jueces temporales que al final del día de temporales solo tenían el membrete, porque al final terminaban siendo alfiles de la justicia en ese momento. Doctor Benavides, ¿cuál es el estado de situación en Ecuador sobre separación de poderes, pesos, contrapesos dentro de la organización del Estado? ¿Y cómo se encuentra la confianza pública con respecto a la función judicial? Mire, no es algo nuevo y no es tampoco, como algunos dicen, que en este gobierno se ha inaugurado la falta o la inexistencia de separación de funciones o de poderes del Estado. Esto ya viene desde vieja data, pero el problema es que en este momento ya es más evidente, ya es más expreso, es más craso. Y hay algunas actuaciones que de alguna manera han dado visos de cómo al final del día las funciones del Estado no están cumpliendo su rol, sus atribuciones dentro de un ejercicio de independencia o autonomía. Muestra de aquello son actuaciones, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, que termina nombrando al señor Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿por qué está tan dilatado el proceso de designación de vocales del CNE? A la final del día parecería que una mayoría que se ha consolidado en el organismo responde a determinada línea política. ¿O por qué los tribunales del contencioso electoral antes de las elecciones o inscripción de candidaturas han activado procesos en contra de alcaldes y prefectos cuando esos ya estaban prácticamente dilatados, estaban ya a punto incluso de archivarse, o en algunos casos ya han sido hasta cumplidas las sentencias, pero los reviven? Entonces, claramente no existe una independencia de las funciones del Estado de manera sustantiva, más allá de lo que se puede ver de manera formal. Y eso también ha rebasado a la Administración de Justicia. Y la muestra más clara que hemos tenido en los últimos años es justamente los casos del señor Terán y del señor Godoy, presidentes del Consejo de la Judicatura, que llegaron ahí a responder a cierto tipo de intereses políticos, y no solo políticos, sino también presuntamente del crimen organizado. Entonces, sí, antes había falta de independencia judicial porque respondían al ámbito político, pero ahora es más grave. Ya no solo responden al ámbito político, ahora sino también al delincuencial, que es mucho más grave. ¿Cómo cree usted que se encuentra la capacidad estatal en esta área, en lo judicial? ¿Está el Estado ecuatoriano aún en condiciones de evitar una mayor infiltración, evitar que las mafias establezcan un orden paralelo? Lastimosamente, yo creo que las capacidades de estos GDO han rebasado el control que puede tener el Estado respecto de la administración de justicia. Porque no solo esto se limita a tener jueces
sí, que tal vez puedan tener protección policial, que por aquí les garanticen que las audiencias sean por videoconferencia, no, sino que este es un tema integral. Es un tema integral desde tener buenos sueldos para los jueces hasta llegar a tener condiciones mínimas en lo que tiene que ver con la infraestructura judicial. Entonces, claro, tal vez puede para algunos sonar antipopular lo que voy a decir de los jueces, los salarios de los jueces, los sueldos de los jueces. Van a decir, sí, un juez gana 4,000, 5,000 dólares. Sí, pero eso también ha ocasionado que cierto tipo de jueces, por ese sueldo, que tal vez para mí me parece que no es menor, han sido cooptados por los grupos de delincuencia organizada. Y eso también ocurre con ¿qué? Con fiscales. Y eso también ocurre con policías. Entonces, claro, cuando ya tenemos el sistema que está cooptado por estos grupos de delincuencia organizada, evidentemente la justicia donde una pata floja esté en esa mesa, lo que va a ocasionar es que se derrumbe el sistema. Entonces, mientras no existan cierto tipo de políticas públicas que garanticen la vida, la seguridad, la integridad, la carrera judicial de todos los operadores de justicia, incluido policías, vamos a ver que no se va a poder solucionar este problema de raíz. Ya eso súmele a todas las deficiencias que tenemos en el Consejo de la Judicatura, lo que tiene que ver con concursos. Sí, que se van a hacer pruebas de confianza para la designación de jueces, pero ¿bajo qué metodología? ¿Bajo qué reglas? Entonces, por ahí se pueden filtrar cierto tipo de ciudadanos a hacer otras cosas que no corresponden a la administración de justicia. Y por otro lado, más allá de escoger a los jueces, tenemos que caminar a una depuración de la función judicial. ¿Que es necesaria una evaluación a los jueces, fiscales y demás operadores de justicia? De acuerdo. Tenemos que transitar a una evaluación, porque todos los funcionarios públicos están sometidos a ese tipo de control. Pero lastimosamente la evaluación ha servido más bien para sacar aquellos elementos buenos que muchas veces no se alinean o son incómodos al poder. Entonces revisan las actuaciones de los jueces. Ah, pero este juez en determinado caso sí falló en derecho, pero fue en contra de determinada aspiración política que tenía determinado personaje. Entonces no, mal evaluado, le sigue un proceso administrativo, destituido. Entonces hay que ir a la depuración, sí, pero para sacar ¿a quiénes? A los jueces pillos, a los jueces corruptos, a los jueces vagos también. Sí, podrá ser muy honesto, buena gente, pero si es vago hay que sacarlo también, porque al final del día le está generando un perjuicio al ciudadano, le está generando un perjuicio al Estado. Entonces, eso es lo que se debería garantizar para, de alguna manera, garantizar esa independencia judicial. Ahora, esto también pasa, doctor Benavides, hablamos de las evaluaciones, pero no podemos dejar de hablar entonces también de los concursos. Los concursos para llenar vacantes no han estado, desde que yo me acuerdo, exentos de una serie de observaciones y cómo se están calificando y midiendo las capacidades de quién debería asumir una función de esta naturaleza, desde pruebas psicológicas, ahora pruebas de confianza, pruebas de conocimientos, es decir, también las evaluaciones, más allá de las evaluaciones, los concursos también deben revisarse y ser reconsiderados las formas y los mecanismos de cómo se están desarrollando. Por supuesto, y más que todo, más allá de la metodología, de los parámetros, de la hoja de ruta, que se hagan los concursos, porque no se ha llevado un concurso de méritos y oposición para designar jueces desde hace algún tiempo. El último concurso que tenemos era justamente el que se iba a realizar para designar a jueces de la Corte Nacional de Justicia, que lo iba a hacer el expresidente de la Judicatura, el señor Terán. Ya el señor Terán ya fue destituido, ya está encarcelado, ya está cumpliendo la pena. Capaz hasta ya acaba de cumplir la pena y no hay el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Tenemos apenas 9 de 21 jueces titulares, 9. Pero eso también uno dice, ¿por qué no se hace el concurso? ¿Qué interés hay de por medio? ¿Por qué se ha dilatado tanto? Ah, porque mejor es poner con jueces de la Corte Nacional o jueces provinciales para llenar esas vacantes. Pero después ya vemos lo que ha ocurrido. Hay determinados jueces que a la final del día han sido funcionales. Me serviste para este momento, pero ya te devuelvo a la Corte Provincial de donde provienes, donde ejerces la función. Entonces, claro, sí es importante el tema de la metodología, cómo se va a hacer, cómo se va a realizar el proceso, pero también tenemos cierto tipo de preocupaciones con reformas que se pretenden hacer desde la Asamblea Nacional, el Código Orgánico de la Función Judicial, donde inclusive se estaba proponiendo que para validar las carpetas de los expertos o el comité de académicos tiene que pasar por el Ministerio de Trabajo. Imagínese eso, que a la final, ¿cómo se garantiza la independencia judicial? Si es que el escogedor va a terminar siendo puesto por otra función del Estado bajo el pretexto de verificación o control. Entonces hay que tomar en cuenta también esas reformas que se están haciendo en la Asamblea Nacional. Y obviamente que eso no genere que al final del día esos procesos simplemente sean un maquillaje para decir que se está haciendo algo cuando en realidad lo que se pretende poner son jueces que al final del día puedan responder a los designios del poder de turno. Para finalizar, doctor Benavides, quisiera tratar un tema que va a los límites de lo judicial y llega hasta los operadores de primer nivel de la justicia. Me refiero a policías y a fiscales. Hemos visto en los últimos días una especie de pugna por separado entre el ministro Reinberg, policías, fiscales que replican el discurso del ministro Reinberg contra los operadores de justicia, y ciertos jueces a nivel nacional y de la localidad que plantean que los principales y fundamentales problemas para no poder detener a gente con prontuariedad son los errores que se cometen en el primer nivel, cuando se detiene a las personas que por errores, ya sean exprofesos o accidentales, dejan marcando ya una nulidad dentro de ese proceso. Y estuvimos incidentalmente hace poco tiempo en un seminario de periodistas y policías con la presencia de altos jefes de la policía, de aquellos que están luchando en los lugares más complejos del país, expertos en inteligencia incluidos, y ellos hablaban abiertamente en ese foro de muchos policías que se encuentran en la nómina de grupos mafiosos, que se los saca por los debidos procesos de la policía, pero que son devueltos al sistema justamente por estos enredos judiciales. Aquí la pregunta final que quisiera hacerle: ¿qué riesgos implica la penetración del crimen organizado en la justicia, la policía y los gobiernos locales? Mire, como yo le decía, estimado Gustavo, aquí es un problema integral de la administración de justicia. Y evidentemente usted ha señalado uno de los cuestionamientos que principalmente se hacen en lo que tiene que ver con el ámbito penal. Porque sí existen cierto tipo de jueces, de policías y fiscales que lastimosamente pertenecen a los grupos de delincuencia organizada. Entonces aquí pongámoslo con dos ejemplos puntuales. Si yo una detención la hago sin cumplir con el debido proceso, ¿qué es lo que pasa? Que por más que yo le haya detenido en flagrancia o aprendido en flagrancia a ese presunto delincuente, si es que yo no cumplí con ese debido proceso, ¿qué es lo que estoy generando? Estoy generando un vicio, una nulidad. ¿Para qué? Para que el juez no califique la flagrancia, para que el juez no califique la legalidad de la detención, de la aprehensión, y ese sujeto sea puesto en libertad. Entonces, claro, si como policía hacen mal su trabajo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a dar esa situación.
Y por otro lado, ¿qué es lo que también ocurre? Que la prisión preventiva, sí, la policía le aprende al delincuente, lo pone a órdenes de la justicia, pero ¿quién es el que tiene que pedir la prisión preventiva? Es el fiscal. Y si el fiscal no pide la prisión preventiva, el juez de oficio no puede darla. Y ya ha pasado en algunas ocasiones que a determinados personajes que son muy peligrosos, incluso de capos de estos GDO, uno dice, ¿por qué los han sacado libres? ¿Por qué no les han dado prisión preventiva? Y es justamente porque los fiscales no han pedido o han pedido mal. Entonces, claro, el juez tampoco puede hacer malabares para dictar una prisión preventiva cuando los fiscales piden mal. Porque a la final del día el juez también es sometido a un control posterior, porque la prisión preventiva también va a apelación. Y ahí se puede declarar un error inexcusable. Mire, le dicta prisión preventiva, pero el fiscal no ha pedido. ¿Cómo así? Destituido. Entonces, se dan también ese tipo de situaciones que evidentemente han permitido que la justicia sea utilizada como puerta giratoria por la que entran y salen los delincuentes. Y después dicen, no, culpa de ese juez pillo, se le expone, se le saca las fotos, etcétera, etcétera. Pero sí, tienes el problema del fiscal, tienes el problema de la policía. Entonces, claramente aquí hay un problema integral, como digo, que si es que no funcionan todos los intervinientes, lo que va a ocasionar es justamente que estas personas no puedan responder ante la justicia. No les dictaste prisión preventiva, se fugaron, se fueron y a la final quedó abierto un proceso que tal vez nunca tendrá una decisión judicial, nunca tendrá una sentencia. Entonces hay que caminar por una política pública integral que permita también combatir el crimen organizado. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Benavides. Gracias por la invitación, cordial saludo para todos. El doctor André Benavides es un académico experto en Derecho Constitucional. Son las